Mi nombre es Luciana Dominici, soy R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Bueno, voy a presentar mi Ateneo, lo desarrollé en el servicio de urianálisis del Laboratorio Central. Los objetivos de este Ateneo son principalmente describir cuál es el principio del funcionamiento de los distintos métodos que son más utilizados para medir la densidad urinaria. A su vez, vamos a buscar identificar cuáles son todas las limitaciones que van a tener tanto las técnicas y a nivel operativo estos distintos métodos. Pero no solo los más tradicionales, sino también incluyendo en este análisis los métodos más modernos. Y a su vez, quiero con este Ateneo promover lo que es la discusión interdisciplinaria para poder elegir el método más adecuado según las necesidades que tenga el laboratorio y, bueno, obviamente también el médico. Les comento un poco la tabla de que vamos a tener una introducción, vamos a hablar de cuáles son estos métodos de medida, una breve discusión y luego vamos a comentar las conclusiones finales y la bibliografía. Para comenzar, vamos a hablar de esta pequeña introducción, donde es importante, me parece, ya que estoy por hablar de el análisis de la orina, ¿en qué se basa este análisis de orina completa? Se basa en tres partes principales, donde incluye un examen físico, que dentro de este examen físico se va a hacer un análisis de la densidad urinaria, del aspecto y del color de la orina. Luego vamos a tener un examen químico que va a analizar todo lo que es glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, hematíes, nitritos, el pH urinario y demás. Y por último, vamos a hacer un análisis del sedimento urinario, donde vamos a poder evaluar todo lo que son los elementos formes, como células, por ejemplo, o bien cristales. Entonces, si nosotros estamos por hablar de una de las partes del análisis de orina completa, me parece algo muy importante de tener en cuenta en esta introducción es cómo se va a formar esta orina. La formación de la orina es una de las principales funciones que cumple el riñón. Entonces, la capacidad que va a tener el riñón de reabsorber sustancias de forma selectiva, desde agua hasta electrolitos, es una de las funciones más importantes que tiene todo el organismo. Porque gracias a esta capacidad que tiene el riñón de reabsorber, se puede mantener todo lo que es el equilibrio hídrico y osmolar de este organismo. Entre las sustancias químicas esenciales que el riñón se encarga de reabsorber y eliminar, tenemos muchos, a nivel de la eliminación, son los desechos del organismo. A nivel de compuestos nitrogenados estamos considerando principalmente lo que es la urea, y la eliminación de los electrolitos son principalmente sodio, potasio, cloro, en menor medida fósforo y bicarbonato. Adulto de 70 kilos aproximadamente sano va a eliminar de 700 a 800 milimoles cada 24 horas. Estos milimoles que se aportan con la dieta es necesario que se eliminen de forma diaria. Aproximadamente la orina por día tiene que eliminar 600 milimoles diarios. Primeras funciones renales que se pierden frente a una falla del riñón. La unidad funcional del riñón que se encarga de todo este mecanismo de reabsorción, filtración y secreción de sustancias es la nefrona. Esta nefrona tiene como producto final la orina que va a ser eliminada. Existen dos tipos de nefronas, tenemos la nefrona cortical y la yuxtamedular, donde la cortical es la más frecuente y la yuxtamedular es menos abundante en la médula del riñón. Entonces, el primer paso de la formación de la orina es la filtración glomerular. Esta filtración glomerular se va a dar a nivel justamente del glomérulo. Vamos a hacer una imagen más cercana, donde, como yo dije anteriormente, los riñones necesitan excretar
más o menos 600 miliosmoles por día. Y esta secreción de osmoles es independiente del volumen de agua excretada. Es decir, se necesitan eliminar estos 600 miliosmoles, aproximadamente lo mismo que se hace con el aporte alimenticio. Se lo va a realizar independientemente el agua que se consuma. Es decir, si nosotros tenemos una sobrecarga hídrica o una restricción hídrica, los miliosmoles se deben eliminar en la misma proporción. ¿Cómo hace esto el riñón? Gracias a la capacidad que tiene de concentrar o bien diluir la orina. Tiene un rango de dilución desde 40 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. Lo que permite es concentrar la orina hasta 4 veces en función de lo que es la osmolaridad plasmática o bien diluirla hasta 7,5 veces. Esto lo hace gracias a una regulación endocrina. Entonces, compensa el riñón consumos anormalmente bajos o anormalmente altos de agua gracias a estas hormonas, que son la angiotensina 2, la aldosterona, el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética. Esta es una de las que mayor contribución tiene. Nosotros podemos ver en esta imagen a lo que se obtiene como producto final, podemos observar acá en la región final del túbulo colector, una osmolaridad de 50. Es decir, en estos casos estamos teniendo una orina muy diluida. Esto es los casos en los cuales no está funcionando, no está actuando lo que es la hormona antidiurética. Esto sería en los casos que nosotros tenemos una osmolaridad plasmática mucho más diluida. O sea, cuando la osmolaridad plasmática es baja, la hormona antidiurética no va a estar actuando, entonces se va a permitir una mayor eliminación de agua. Entonces vamos a tener una orina más diluida. Esto es en los casos que tenemos un aporte hídrico elevado. Lo que se trata es producir mayor cantidad de litros de orina, los cuales tienen una orina más diluida, para poder mantener estos 600 milimoles diarios, independientemente, como dije, del volumen de agua. El caso contrario es la imagen B, que podemos observar que en estos casos tenemos una osmolaridad final de la orina de 1200. En este caso, al estar una osmolaridad plasmática elevada, se va a activar todo el sistema renina-angiotensina, la liberación de la hormona antidiurética a nivel del sistema de la hipófisis. Entonces, esta antidiurética va a actuar a nivel del riñón. Lo que permite la antidiurética es activar los transportadores de urea, entonces permite tener una mayor cantidad de urea a nivel medular. Y esto lo que favorece es la tasa de Henle como en el túbulo colector. Al reabsorber mayor concentración, mayor cantidad de agua, se obtiene una orina mucho más concentrada. Estos son los casos en los que el aporte hídrico es muy bajo. Entonces, en vez de que una persona tenga una orina más diluida, va a tener una orina más concentrada, orinando un volumen muchísimo menor proporcional al consumo hídrico que tenga. La definición de lo que es la osmolaridad, que tanto estoy hablando, es básicamente la cantidad de solutos representados en una unidad de miliosmoles sobre un volumen de solución que puede estar representado en litros. Esta osmolaridad, como dije, puede variar de forma muy amplia según el aporte hídrico, que va a ir desde 40, cuando el aporte hídrico es sobrecargado, hasta 1200 la densidad, la osmolaridad urinaria cuando el aporte hídrico es bajo. Y va a variar de forma fisiológica frente a este aporte hídrico o bien de forma patológica cuando hay una respuesta del riñón inadaptada a poder mantener la homeostasis corporal que tanto hablamos anteriormente. Esto puede ser por una disminución de la capacidad de concentrar la orina, que esto lo podemos ver en los casos de, por ejemplo, diabetes insípida, o bien en deshidratación del paciente. No, sí, o una disminución de capacidad de diluir la orina, y esto va a ser en los casos de una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, por ejemplo, entre otros casos. Entonces, mi título hablaba de la densidad y yo estoy hablando de la osmolaridad. Entonces vamos a establecer qué relación hay entre la osmolaridad urinaria y la densidad urinaria.
Primero principal es lo que quiero que quede bien en claro, es que no son equivalentes, no se los puede utilizar de forma indistinta. La osmolaridad refleja, como decía su definición, el número de partículas que están disueltas en un litro de solución. Esto se le puede medir con microosmómetros, donde no es tan frecuente su uso porque son métodos caros, pero básicamente van a medir una propiedad coligativa de la solución, la cual puede ser, por ejemplo, el punto de congelación, el punto crioscópico o bien la presión de vapor. Todos estos, a medida que en el caso del punto crioscópico, va a descender frente a una mayor concentración de solutos. Aproximadamente en 1000 miliosmoles descienden casi 2 grados centígrados del punto crioscópico de la sustancia pura. Entonces, en el caso de que no se la pueda medir y si es muy necesario tener un valor de la osmolaridad, se la puede calcular teniendo en cuenta los componentes de la orina, los principales, que sería la sumatoria del sodio y el potasio urinario multiplicados por 2, más la urea y la glucosa. Esto nos daría una idea de lo que es la osmolaridad urinaria. Entonces, ¿qué tiene en cuenta la densidad? La densidad es la relación que tiene la masa de un determinado volumen de solución, que en este caso es la orina, versus o en relación con la masa del mismo volumen, pero de una sustancia patrón. Generalmente se utiliza como sustancia patrón el agua destilada. Y esto va a estar dado a una temperatura específica. Generalmente es 20 grados centígrados. Esto constituye un índice de medida del material disuelto en la orina, pero a diferencia de la osmolaridad, no solo depende del número de partículas disueltas, sino que también va a depender del peso específico de estas sustancias en solución. Entonces, como la osmolaridad no depende de este peso específico, va a tener un mejor valor como indicador de la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina, o bien diluirla en su defecto. Entonces, muchas veces usamos la osmolaridad y la densidad de forma indistinta. La densidad puede tomarse como una medida de la capacidad del riñón de concentrar siempre y cuando en la orina no existan sustancias anormales, como lo son, por ejemplo, la glucosa, proteínas, sustancias de contraste, manitol y demás. Esta densidad puede variar entre 1001 hasta 1030, donde la relación que va a tener la densidad con la osmolaridad puede variar, pero es aproximadamente una unidad de densidad equivale a 40 miliosmoles por litro. ¿Qué quiero decir con esto? Que una densidad de 1001 se refiere a 40 miliosmoles por litro. Esta relación, como dije, se va a perder siempre que hayan sustancias anormales en la orina. Estas sustancias anormales pueden ser, por ejemplo, glucosa y proteínas, como dije anteriormente. Entonces, cuando nosotros medimos una densidad y queremos correlacionarla de forma específica con la osmolaridad, es necesario hacer cálculos de corrección. Para la glucosa, se tiene que hacer una corrección de cada 10 gramos de glucosa en la muestra de orina, la densidad aumenta en 4 unidades. Como podemos ver en pantalla, 4 cruces de glucosa en orina establecen 10 gramos por litro. Esto va a cambiar la densidad entonces de 1020 a 1024. En cambio, la proteína, cada 10 gramos por litro aumenta 3 unidades de densidad. La variación cada 10 gramos por litro es bastante parecida, pero es mucho más difícil o mucho más infrecuente poder encontrar una muestra de orina que tenga 10 gramos por litro. Considerar que cuando estamos hablando de un paciente con un síndrome nefrótico tiene 3,5 gramos de proteína en orina. Entonces, es mucho más frecuente o mucho más factible ver una variación de la densidad por presencia de glucosa en la muestra de orina que por variación de proteína. El valor clínico que tiene la densidad y la osmolaridad es principalmente frente a pruebas de restricción o sobrecarga hídrica que se realizan de forma sumamente concentrada, que lo que nos permite es identificar de forma más sensible las primeras etapas de la enfermedad renal.
Y la densidad es muy importante para analizar en conjunto con el sedimento urinario por el hecho de que la densidad va a afectar a la, ay, a las células porque cuando tenemos densidades sumamente bajas, la célula se va a hinchar porque el agua va a ingresar a la célula, o bien si la densidad es sumamente alta, la célula se va a deshidratar, pudiendo haber las células deshidratadas, permitiendo, por ejemplo, la aparición de crenocitos en la muestra de orina. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son los métodos de medida. El primero que vamos a ver, que es lo que se consideró mucho tiempo el gol estándar, es el urinómetro o bien llamado densímetro. Esto es básicamente un hidrómetro calibrado, que lo que permite es medir el peso específico, también relacionado con la densidad de la orina, a una temperatura específica. Esto es importante porque el hidrómetro o el urodensímetro está calibrado a esa temperatura determinada. Y se basa en el principio de flotación de Arquímedes, que establece que el volumen desplazado es igual al peso de la sustancia, digamos. Entonces, lo que se establece, el hidrómetro está calibrado para sumergirse en 1000 en agua destilada. Entonces, cuando nosotros colocamos ese hidrómetro que se sumerge en 1000 en agua destilada en una solución más densa como lo es la orina, va a flotar más. Entonces, eso nos va a marcar la densidad de esa orina. ¿Qué es importante acá? Tener en cuenta la forma en la que se va a realizar este procedimiento. Nosotros, como vemos en pantalla, necesitamos un recipiente que el hidrómetro pueda sumergirse, pueda no tocar las paredes y contener el volumen suficiente de orina. Mínimo se necesitan 15 mililitros de orina. Entonces, se colocan estos 15 mililitros de orina en el recipiente, pero obviamente previa homogeneización por inversión de la orina, se va a colocar el hidrómetro, se lo suelta de forma giratoria, se lo suelta girando y una vez que queda quieto y flotando, sin tocar el fondo y sin tocar las paredes, se va a medir a la altura del meñisco la densidad. En el caso de que toque el fondo, es necesario agregar más orina y repetir todo el procedimiento. El urinómetro por la CLSI ya no está más recomendado, principalmente por el volumen de muestra de orina que se necesita, pero a su vez porque es necesario ese cálculo de corrección. ¿Por qué? Porque como yo dije anteriormente, está calibrado a 20 grados centígrados. Entonces, cualquier cambio de temperatura es necesario corregirlo en la lectura de la densidad, donde es cada 3 grados centígrados una unidad de densidad, por encima o por debajo. Y en el caso del refractómetro, que es el segundo método que vamos a estudiar, el refractómetro principalmente mide lo que es el índice de refracción de una solución. Algunos modelos de refractómetros ya vienen calibrados, digamos, con la escala del índice de refracción y la medida de sólidos totales, de proteínas totales y de la densidad. ¿Pero qué es este índice de refracción? Hace referencia a la relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en una determinada solución. En este caso es la orina. Entonces es una medida indirecta de la densidad, porque lo que nosotros estamos viendo en realidad es el índice de refracción. Este refractómetro está termocompensado entre 15,5 y 37,7 grados centígrados, y esto lo que permite es que no se tenga que hacer ese cálculo de corrección de temperatura siempre y cuando estemos dentro de estos límites. El principio en el que se basa el refractómetro es principalmente, son principios de la luz en los cuales la luz del día atraviesa la muestra y el haz de luz monocromático va a impactar sobre un prisma. Este prisma va a reflejar el índice de refracción de la luz mediante una escala calibrada que va a estar hecha por el fabricante. Entonces, la muestra, la concentración de la muestra, la densidad de la muestra va a estar determinada por el índice el ángulo que la luz se desvía al atravesar la solución e ingresar al prisma. Las ventajas que va a tener este refractómetro frente al densímetro, aparte del volumen,
que necesita la muestra, que ya vamos a ver cuánto es la compensación que tiene este respecto a la temperatura, evitando cálculos para hacer correcciones, por lo tanto, posibles errores. ¿Cómo se realiza la medición a través del refractómetro? Esta tapita que se puede observar transparente es necesario abrirla, corroborar siempre o por las dudas limpiar, que esté bien limpio tanto la tapa como la sección donde se coloca la muestra, y va una sola gota de la muestra. Esto se va a cerrar la tapa y se va a permitir que por capilaridad se desplace la muestra por toda esta región que podemos observar azul y se van a colocar frente a la luz del día. Y por el ocular, por esta región, nosotros vamos a observar. Si no tuviésemos muestra, nosotros vamos a observar así, todo azul. Si nosotros ponemos agua destilada, que lo ideal es siempre que utilizamos el refractómetro, al menos una vez al día, corroborar que cuando se coloca agua destilada mida 1000 unidades. Se va a ver así. Esta es la región de luz-oscuridad, que es donde nosotros tenemos que determinar la densidad. Y con una muestra se puede observar así, donde en este caso la escala central es el índice de refracción y la escala que podemos ver a la derecha son las unidades de densidad, que en este caso podemos ver que es 1025. Después pasamos a lo que son las tiras reactivas, que las tiras reactivas se basan en el principio de la constante de disociación de polielectrolitos, es decir, el cambio del pKa. Estos polielectrolitos están pretratados con esta orina, digamos. Y este tratamiento de los polielectrolitos que están en el colchón de reacción con la orina va a generar un cambio de pH que se relaciona con la densidad. ¿Cómo se genera este cambio de pH? Los polielectrolitos que están en la tira reactiva son estos que podemos observar en azul. Nosotros, al agregar la orina, según la cantidad de iones que se tenga, es decir, cloro, sodio, potasio, se van a disociar los protones de estos polielectrolitos. A mayor concentración de iones, mayor cantidad de protones se disocian. Estos protones disociados van a generar un cambio en el pH del sitio reactivo, lo que va a virar un indicador de pH que la mayoría de las veces es azul de bromotimol. Entonces se va a ver un color más que nada azul verdoso cuando el pH es más alcalino y un amarillo verdoso cuando el pH es ácido. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que lo que mide son iones, no mide todo tipo de solutos que estén en la orina. Esto es muy importante que nos quede. Estas tiras reactivas, al no medir otro tipo de sustancias, como por ejemplo glucosa, proteínas, va a dar resultados ligeramente diferentes con los otros métodos nombrados anteriormente, como el urodensímetro o el refractómetro. Entonces, algunas bibliografías establecen que esta capacidad de discriminar otros solutos, los solutos anormales, lo establece como una ventaja. Pero frente a todo lo que vamos a ir analizando a lo largo del Ateneo, considerar si esto es realmente una ventaja o no. Después también tenemos que las tiras reactivas, en los casos de que las orinas sean muy alcalinas, van a dar un valor de lectura distinto al que es realmente. Entonces, los fabricantes lo que sugieren es que si la orina es por encima de un pH de 6,5, se sumen 5 unidades a la densidad. En el caso de que se tenga un lector automatizado de las tiras reactivas, esta corrección ya se hace de forma automática, así que no es necesario realizarla. Así que es principalmente cuando se hace una lectura manual. Después tenemos lo que es el conductímetro. El conductímetro, el principio es medir la conductividad eléctrica que tienen los iones en la solución. Es decir, nuevamente estamos analizando iones, de la misma manera que analizamos con la tira reactiva. Entonces, la cantidad de iones que están disueltos en la solución se va a relacionar con la conductividad eléctrica. Entonces, lo que se utiliza es un conductímetro que tiene 2 electrodos que se sumergen en la solución y se va a aplicar una corriente eléctrica. Entonces, lo que se va a medir es la corriente que fluye, calculando entonces lo que es la conductividad de la muestra y mediante la conductividad existe un cálculo que nos establece la densidad de la solución. Nuevamente, es un método indirecto, es medir alguna propiedad de la solución y llevarlo hacia lo que es la densidad.
Y por último método tenemos lo que es la oscilación armónica, que la oscilación armónica es un método muy nuevo, es muy caro y solamente se ve más que nada en equipos automatizados. Este método a mí personalmente me sirve relacionarlo con el índice de refracción porque el principio en el que se basa es que la onda de sonido que va a ingresar en una solución va a cambiar en proporción a la solución, a los iones que van a estar, perdón, a los solutos que van a estar en la solución. Entonces, ¿qué se hace? Es medir los cambios que va a haber en la oscilación armónica y mediante esos cambios de oscilación se va a calcular la densidad relativa. Lo que se hace es colocar una porción de la muestra en un tubo de vidrio de forma de U, donde un extremo va a tener una bobina electromagnética y el otro extremo un detector de movimiento. Ese detector de movimiento es el que va a permitir medir esa oscilación armónica. Bueno, entonces básicamente se aplica una corriente eléctrica que hace que pase una onda de sonido a través de la muestra y se mide el cambio de la frecuencia de onda en el otro extremo. Este método también permite compensar todo cambio de temperatura y se correlaciona muy bien con la medición de la densidad. Lo que tiene este método es que mide todo tipo de solutos, es decir, incluye glucosa y proteínas, y los resultados de la densidad son lineales hasta 1080. Algo que me olvidé de aclarar en los métodos anteriores, como el refractómetro y el urodensímetro, es que tienen cierto límite de densidad que pueden medir. Este caso mide una densidad de 1080, que es un montón. Los otros métodos, en el caso de que la densidad supere a lo que se puede medir, es necesario diluir la muestra y al diluirla se vuelve a medir la densidad y luego se multiplica por la dilución. Generalmente es una dilución al medio, entonces se multiplica la densidad por 2. Cuando digo que se multiplica la densidad por 2 es si la densidad es 1020, lo que se multiplica son las dos últimas cifras, es decir, de 1020 va a pasar a 1040. Ahora vamos a pasar a lo que es la discusión. Solo a modo de comentario para observar la gran variabilidad que hay con la glucosa, es observar que acá arriba se puede observar por la tira reactiva que nos dio 4 cruces de glucosa. Esto corresponde a 1000 miligramos por decilitro. Y por acá abajo podemos ver que se midió una densidad de 1020 por tira reactiva. Esta misma muestra la coloqué en el refractómetro y podemos ver que por el refractómetro nos da una densidad de 1025 más o menos. Y el equipo automatizado también mide la densidad por refractometría, que de igual manera nos dio algo distinto a lo que nos dio el refractómetro manual, porque nos dio una densidad de 1027. Solo para tener en cuenta que esta variación sí se ve y se ve bastante frecuente en el laboratorio. Y por último tenemos este paper que fue realizado en el Hospital Gutiérrez de Pediatría, el cual se realizó en 2010, es bastante viejito este paper, pero me pareció interesante la comparación que hizo, donde se analizaron 156 muestras de orinas de pacientes pediátricos, donde utilizó la osmolaridad urinaria como método de referencia, comparándola con la capacidad de medir la capacidad que tiene el riñón de concentrar mediante el urodensímetro, el refractómetro y la tira reactiva. Vale aclarar que de estas muestras, ninguna tenía glucosuria y solo un 6% tenía proteinuria de una cruz. Los resultados que se vieron fueron una correlación tanto positiva como aceptable entre lo que es la osmolaridad y el refractómetro y el urodensímetro, con un R de 0,81 para el refractómetro y de 0,86 para el urodensímetro. Esto lo establece como que son métodos confiables para poder medir la densidad urinaria. Tener el salve que siempre es lo ideal, no es medir, comparar dos métodos mediante lo que es la correlación lineal, sino más bien hubiese sido ideal que este trabajo haga un análisis más bien de, por ejemplo, un análisis de regresión. Pero bueno, los resultados son bastante interesantes de igual manera. Estábamos hablando de este paper, de un estudio que había analizado 156 muestras de pacientes pediátricos, donde utilizaba como método de referencia el osmómetro para comparar su relación, digamos, con lo que es el urodensímetro, el osmómetro y las tiras reactivas para medir la densidad.
Algo que me olvidé de aclarar es que si bien son métodos que miden dos cosas distintas, es decir, el osmómetro mide la osmolaridad y estos tres métodos miden la densidad, hay una correlación tanto en lo que es la densidad con la osmolaridad. Como habíamos nombrado anteriormente, una unidad de densidad corresponde a 40 miliosmoles. Gracias a estas relaciones que son métodos que se pueden comparar entre sí. Habíamos visto que lo que es el refractómetro y el urodensímetro tenían una correlación positiva con lo que es el osmómetro, lo que utilizó como método de referencia, y las tiras reactivas mostraron una correlación baja con lo que respecta a la osmolaridad. Esta correlación baja es un R de 0,41. Esto indicó que no es un método confiable para lo que es la relación entre la densidad y la osmolaridad de la orina. Este estudio también mostró que la relación que hay entre el refractómetro y el urodensímetro es muy buena, es un R de 0,89. Los autores concluyeron que las tiras reactivas por la correlación que tiene respecto al osmómetro, este método de referencia, es muy baja, tienen que eliminarse como método de rutina para medir la densidad urinaria. A diferencia del urodensímetro o el refractómetro, que sí son alternativas aceptables para la medición de la densidad urinaria, pero es necesario que siempre al paciente se lo siga de la misma manera. No es que podemos, a pesar de que tengan una buena correlación entre sí y con la osmolaridad, no es que podemos pasar de urodensímetro a refractómetro de forma indiscriminada. Se lo debe seguir al paciente siempre con el mismo método. Y por último, el artículo destaca que la densidad urinaria es una medida útil de la capacidad de conservación del riñón y puede indicarnos una etapa temprana o un diagnóstico precoz de una enfermedad renal. Pero siempre hay que tener en cuenta que esta densidad se va a ver afectada por sustancias anormales como lo son la glucosa, las proteínas. Por eso mi aclaración inicial de que ninguna de estas muestras tenía glucosuria y solo un 6% tenía una cruz de proteínas. ¿Esto por qué es importante? Según el artículo, establece que la presencia de estas moléculas de gran tamaño van a llevar a una sobreestimación de la capacidad del riñón de concentrar, dándonos falsas densidades elevadas a lo que realmente sería si hablamos de la comparación osmolaridad y densidad a nivel capacidad del riñón de concentrar. Acá está el nivel de la discusión que yo nombraba anteriormente de si era una ventaja realmente que la tira reactiva ignore la presencia de glucosa proteínas en la medición de la densidad. Todo esto va a depender siempre del autor, del criterio bioquímico o del interés de por qué estamos midiendo esa densidad urinaria. Y por último, vamos a pasar a lo que son las conclusiones, donde primero y principal pudimos conocer cuáles son los distintos métodos para medir esta densidad urinaria, conociendo un poco lo que son las ventajas y las limitaciones de estos métodos, y entender que la elección del método para medir la densidad urinaria va a depender de la necesidad y la disponibilidad que tenga el laboratorio, pero siempre teniendo en cuenta lo que es la precisión que va a tener el método, el volumen de muestra que se necesita, el costo y, bueno, como dije, la disponibilidad que tengan del método en el laboratorio. Y por último, pudimos comprobar que la densidad urinaria es una herramienta valiosa para lo que es la determinación de la capacidad de concentrar del riñón, aunque siempre la osmolaridad va a ofrecer una información muchísimo más precisa de la capacidad del riñón de concentrar, porque nos habla bien de cuáles son los solutos que están en la orina. Pero de igual manera, la densidad es una medida muchísimo más accesible a nivel del laboratorio y es práctica para el análisis de rutina. Nos va a dar, la densidad lo que nos permite dar es un informe preliminar de esta capacidad del riñón de concentrar. Y por último, la importancia de la interpretación de los resultados de la densidad urinaria en conjunto con todos los demás parámetros de la orina, como lo son la presencia de glucosa, de proteínas, de un correcto análisis del sedimento urinario y una evaluación completa del paciente y su función renal. Y por último, algo que me parece importante, que está bueno
o que se debería para mí incluir en los informes de laboratorio cuál es el método que se utiliza para medir la densidad urinaria, para que el análisis de los resultados sea de forma correcta y mucho más precisa, dando una información más real de la condición del paciente. Esto es ahora les comento la bibliografía utilizada y bueno, muchísimas gracias.